Muy buenos días, les doy la cordial bienvenida a las personas que van a intervenir en este espacio para hablar sobre la aplicación de justicia, más específicamente en el ámbito penal, como también a las personas que están como televidentes que en este día nos van a escuchar y nos van a ver hablando de estos importantes temas que repercuten y son de vital importancia para los ciudadanos del común, pues digamos, la mayoría de personas que no están muy entendidas en el derecho quizás no saben que actualmente que en el mundo existen varios sistemas de procedimiento penal, de procesamiento penal, pero que específicamente en Colombia se llegaron a tratar dos y se trataron con la ley con la ley 600 y la ley 906. Entonces, es acerca de ese tema del que vamos a hablar hoy en específico. Vamos a conocer las características de los sistemas bajo los cuales se encuentran estas leyes. Vamos a conocer acerca de su ámbito de aplicación, cómo se desenvolvieron estos sistemas en cada una de las leyes y algunos ejemplos acerca de la aplicación misma de estas leyes. Para eso estoy con mis compañeras, ellas estudiantes de Derecho de la Corporación Universitaria del Meta, Valentina Carleño y Jensi Tatiana García, quienes a continuación van a comenzar a hablarnos sobre las características de cada uno de los sistemas. Para empezar, primeramente, entonces los dejo con mi compañera Jensi Tatiana García, quienes les va a dar una breve introducción sobre las características de lo que es el sistema inquisitivo. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Bueno, para iniciar, como tú lo dijiste, vamos a empezar a hablar sobre el sistema inquisitivo y hay que tener en cuenta que en un proceso penal pues de corte inquisitivo parte pues de la necesidad que tiene el Estado pues de legitimarse a través de la persecución pues de todo aquello que pueda ser considerado pues como un peligro para la sociedad en general. En un proceso inquisitivo pues le corresponde al funcionario mismo iniciar esa investigación penal, ejercer pues la acción penal ante sí mismo y decidir si lo absuelve o lo condena pues después de haber analizado pues ese material probatorio. Ese juzgamiento en sí mismo es la persecución y el proceso ya es el castigo que se le impone a la persona. El Estado, pues como titular de ese ius puniendi, tiene como esa necesidad de instaurar pues la acción penal como un requisito de procedibilidad para que el proceso penal pues se inicie. Lo que significa pues que este debe de acudir ante sí mismo para que la rama judicial pues juzgue la comisión de un delito y ordene pues las medidas correspondientes para efectos pues de reparar el derecho de la víctima y a través de esa acción preventiva pues logra así la protección de la sociedad. En términos generales podríamos decir que nos encontramos pues frente a un sistema inquisitivo cuando las facultades de acusar y juzgar se encuentran en una misma persona que es la del juez. Esto quiere decir que el juez en estos casos no podría llegar a ser neutral, ya que su trabajo al mismo tiempo es acusar y tampoco podría llegar a ser como una especie de observador externo. Todo este procedimiento se hace de manera escrita, se maneja pues de manera privada, es decir, que no se da lugar pues a la oralidad ni tampoco pues al principio de publicidad. Y sin mencionar pues también la carencia de muchos de los principios que deberían pues de existir en un proceso penal. Algunas de las características pues más relevantes que tiene este sistema inquisitivo, lo primero, como lo mencionaba anteriormente, es que el acusador y el juez pues se confunden en un solo órgano, el cual pues se encarga de recopilar pues todo este material probatorio para que con base pues en dicha autoridad ejerza ante sí misma pues la correspondiente acción, formulando una pretensión pues que va a ser resuelta posteriormente. Otra de esas características pues es la iniciación del proceso que el Estado pues inquiere ante sí mismo, es decir, el órgano jurisdiccional pues competente solicita ante sí pues esa investigación e indagación pues de un determinado hecho que amenaza pues los bienes jurídicos protegidos por la sociedad y en general para que la persona que atentó contra estos pues sea castigada. Otra de las características que tiene este sistema y que es muy importante es la indagatoria.
Esta figura lo que busca es inquirir dentro de la personalidad del sujeto, pues para formarse, por decirlo así, una idea de lo que sucedió pues a través de la narración de los hechos que llega a ser el sindicado. Es importante mencionar que la indagatoria como tal no es un medio de prueba, a menos que dentro de ella pues se dé la confesión. Entonces siempre lo que se busca con esta indagatoria o su finalidad en sí es como intentar obtener pues una confesión por parte del sindicado. Y estas son como las características más relevantes que tiene este sistema inquisitivo. Paso a mi compañera para que continúe pues hablando del sistema acusatorio. Bueno, primero que todo debemos definir que el sistema acusatorio se encuentra estructurado por el principio de la contradicción y la inmediatez. Sí, bueno, este sistema, a diferencia del sistema inquisitivo, se encuentra dividido en dos partes, ¿sí? Que la primera etapa o la primera parte es la etapa de la investigación y la segunda etapa es la del enjuiciamiento, en la que se oficializa la evidencia y pues se le juzga, ¿no? El sistema penal acusatorio en Colombia, que parte de la separación incisiva entre la función de acusar y la de juzgar. ¿Esto qué significa? Que quien juzga no acusa y quien acusa no juzga, ¿sí? Y el único que puede ordenar detención de una persona es un juez, no un fiscal. Igualmente, el sistema le da validez al proceso comunicacional más natural entre los seres humanos. ¿Esto qué significa? Que este proceso, este sistema, se maneja mediante la oralidad. Bueno, una de las características más importantes es la libre apreciación de las pruebas por parte del juez, ¿sí? Es la posibilidad de los sujetos procesales dentro de controvertir las pruebas. Es como ya lo dije anteriormente, es la oralidad, porque si nos damos cuenta, en el sistema inquisitivo todo se hacía de manera escrita. El control de legalidad, puesto que la responsabilidad no recaer sobre un solo funcionario, ¿sí? Que esto podría causar que el proceso no se lleve con la debida imparcialidad que se debe llevar, pues con el control de legalidad, con los jueces, de control de garantías, con la policía judicial, como apoyo a la fiscalía, entre otras, se puede tener un mejor manejo y un fin con un mejor resultado para las dos partes, tanto para el acusado como para quien acusa. Muy bien, definitivamente nos queda claro que a grandes rasgos estos dos sistemas tienen características muy diferentes, muy diversas, pero yo quisiera ir un poquito más allá. Entonces, como a manera de realizar unas precisiones conceptuales, tengo organizadas unas preguntas, entonces quisiera que la que se sienta más llamada a responderla, por favor tomara la palabra, y para así también darle como más contextualización a quienes nos escuchan y quienes quieren aprender de este tema. En primer punto, la primera pregunta que quisiera realizar es: ¿existe una manera de que estos sistemas coexistan en un mismo ordenamiento jurídico al mismo tiempo? Bueno, pues lo que existe en realidad es un sistema mixto donde se hace como un equilibrio entre estos dos sistemas, es decir, el acusatorio y el inquisitivo. Se dice que por lo general tiene más una tendencia acusatoria. Entonces, por lo que se debe entender básicamente es que el centro del proceso penal pues es el individuo y que por lo tanto pues goza de una serie de garantías constitucionales y legales. Como tal, pues no existen sistemas puros, pero sí se puede llegar a tener lo que es el sistema mixto. Muy bien. Otro punto importante viene a ser, como ya lo había mencionado, la víctima, el papel de la víctima, porque mencionaban que cambiaba. Entonces, ¿consideran que cambia realmente el papel de la víctima y creen que en alguno u otro tenga más relevancia para el proceso? Sí, claro. Creo que una de las diferencias más grandes que existe entre la Ley 600 y la Ley 906
es el papel que activo de la víctima. Tanto que en la ley 600, este papel por parte de la víctima realmente no era nada activo, ¿sí? Y en la ley 906 se implementó el papel protagónico de este, ¿no? O sea, con la ley 906 se le da la virtud a la víctima por medio de su representante legal, que éste pueda intervenir dentro del proceso, ¿sí? Que éste pueda solicitar pruebas, solicitar condenas, entre otras, y no debe estar sujeta solamente a lo que dice el fiscal, sino que tiene, como ya lo mencioné, la oportunidad por medio de la representación legal de él presentar sus propias pruebas, de él realizar sus alegatos, teniendo en cuenta pues a los hechos. Muy bien, y digamos, orientados ya un poco más hacia lo que es el sistema inquisitivo, ¿qué creerían que pasa con ese concepto de justicia, con la administración de justicia, cuando el papel de quien investiga, de quien acusa y de quien juzga el hecho recae sobre la misma persona? ¿Creen que este concepto se ve afectado? Bueno, pues como lo mencionaba anteriormente, cuando se confunde o cuando se mezcla esas funciones entre juez, investigador y acusador, lo que se pierde es la imparcialidad del juez, es decir, que este no podría pues ya actuar de una manera neutral y mucho menos pues podría llegar a ser una especie de observador externo. Bueno, se ha dicho para el caso del sistema acusatorio que la separación de estas funciones precisamente se da como una especie de garantía para la persona que ha cometido los hechos y a quien se pretende juzgar. Quisiera saber cómo se supone que funciona esta garantía y si creen que al momento de su aplicación esta garantía realmente funciona o si quizás no da los resultados esperados sobre la norma. En consideración, pues, retomemos el punto en que en este sistema acusatorio, toda la responsabilidad no recae sobre solo un ente, que sería la fiscalía, sino que pues recae también, o sea, ya se añade, ya se agrega también la parte juzgadora, ¿sí? Que vienen siendo los jueces y todo esto. Entonces, en el momento en que dos personas diferentes asumen la responsabilidad acerca de un proceso, pues hay más posibilidades, hay más garantías, ¿sí? Que se respeten las garantías de las partes para que la decisión se tome de forma imparcial, ¿sí? Por lo que no están sujetas a una sola persona. Y pues que se tiene que, esto se tiene como base el principio de oportunidad, ¿sí? Que se ha estructurado a una normatividad equitativa, ¿sí? Para los intervenientes del proceso. Claro, totalmente de acuerdo. Digamos, uno de los grandes cambios que también lo mencionaban que se dio entre un sistema y otro es la inserción de la oralidad en el sistema. Entonces yo quisiera saber por qué creen que se dio este cambio y como con qué finalidad se supone o se asume que este cambio va a ser más positivo para los procesos penales. Bueno, pues este cambio se dio precisamente porque se buscaba era mejorar pues el sistema penal, puesto que había mucha congestión. Entonces, la implementación de la oralidad lo que busca es como darle una prevalencia a ciertos principios que también se incluyeron, como son el principio de la inmediación, el principio de eficiencia, la celeridad y el acceso a la justicia. Entonces, siempre se buscan pues es mejorar el sistema penal y considero que la oralidad se implementó fue para ello. Muy bien, bueno, una vez ya determinadas lo que son las características de uno u otro sistema, que son los que rigen realmente la ley 600 y la ley 900, llega el momento en donde comenzamos a hablar específicamente
de cada una de estas normas y de su separación. Como cada norma es bastante extensa y la idea de este es hacerlo lo más digerible posible para el público, para las personas que son ciudadanos del común, que quieren entender el tema. Entonces, yo les voy a nombrar como los elementos o los elementos más importantes y vitales que componen un proceso, y ustedes me van a decir realmente cómo funcionaba en la ley 600 y cómo funciona en la ley 906, para pues irlo haciendo más ágil y más comprensible para el público. Entonces, el primer tema del que quiero pasar a hablar es del acusado. Bueno, el acusado. En la ley 600 de 2000, pues el acusado, como era objeto pues de la investigación, no participaba de la misma. Sí tenía pues derecho a un abogado pues cuando ya existía una acusación en su contra. Su declaración pues comúnmente pues no era un medio de prueba, como lo mencionaba anteriormente, y pues el silencio o la inactividad podía llegar a construir pues una presunción de culpabilidad. Bueno, en la ley 906, el acusado es sujeto de derechos y debe ser escuchado durante todo el proceso, ¿sí? Y su silencio no debe entenderse como indicio en su contra, ¿sí? Pues también tiene derecho a conocer sus autos de investigación y a ser tratado como inocente hasta pues que se compruebe lo contrario, y tiene derecho a un abogado durante la audiencia actual. Como parte procesal se encuentra en igualdad de oportunidades que el acusado. Bueno, ya determinado lo que es el acusado, creo que lo siguiente más importante viene a ser la actuación procesal misma. Bueno, referente a la actuación, en términos generales, pues casi la totalidad pues del esquema se concentraba en la actuación pues en cabeza del funcionario investigador, que tenía pues facultades judiciales y que podía pues llegar a restringir la libertad. Asumía esta función defensiva pues con la obligación de investigar lo favorable pues al sindicado, y también acusaba pues asumiendo ese rol de juez y parte, sin más control que pues el que tenía el ministerio público. Bueno, con la ley 906 se implementa un modelo totalmente diferente, donde el fiscal es el que hace la labor investigativa apoyado por los policías judiciales, ¿sí? Y el juez es el competente de tomar las decisiones dentro de la actuación. Y el Ministerio Público es la representación de la sociedad y debe verificar que se realice un debido proceso durante todo el proceso. Muy bien, una vez iniciado el proceso, como en todos los temas de derecho, el término de lo que es la celeridad de los procesos es importante. Hablamos de términos específicamente, pero siento que en el derecho penal es aún más importante por la carga y el peso de los temas que trata. Entonces quisiera saber cómo son los términos en los que se desarrollan. Bueno, pues claramente pues en este sistema inquisitivo pues se adolecía de muchas diferencias, y dentro de ellas es que se contemplaban pues unos extensos términos procesales. Con la nueva normatividad, ¿sí? Como se implementa la oralidad, se reducen los términos procesales y se introducen los términos preliminares. Muy bien, como les mencioné, el derecho está fundamentado en principios, y en este punto quisiera hablar de dos en específico. Vamos a partir del primero, que es el principio de libertad personal, cómo funciona y cómo se da en cada una de las normatividades. Bueno, en la ley 600, pues la detención era lo que operaba pues como regla general para todos los delitos. Entonces, esa detención preventiva de la libertad
pues es una medida cautelar que era muy común pues en este sistema inquisitivo. Bueno, en esta ley, en la nueva ley, la 906, la libertad es la regla general, ¿sí? Y la detención es la excepción. Como medida cautelar, y se usan las medidas cautelares que no privan necesariamente al acusado de la libertad. Muy bien, de manera, bueno, en segundo lugar vamos a hablar entonces de lo que es el principio de inmediación. ¿Se da, no se da? ¿Bajo qué factores se da? Bueno, pues en la ley 600 es importante mencionar que no se daba como ese principio de inmediación, puesto que aquí el juez podía pues delegar a funcionarios menores en el juzgado pues a celebrar las diversas etapas procesales. Entonces, como el principio de inmediación requiere pues de que el juez esté presente en la celebración de las audiencias o todo lo relacionado con el proceso, entonces al delegar ciertas funciones a otros, valga la redundancia, funcionarios menores en el juzgado, considero que no se estaría dando pues este principio de inmediación en esa ley 600. Bueno, en cuanto a la ley 906, el principio de inmediación sí se debe manejar de manera correcta, y en este el juez no puede delegar a ningún funcionario sus funciones, ¿sí? El juez debe estar presente durante la celebración de todas las audiencias del proceso. Muy bien, una vez iniciado el proceso llegamos al punto, al meollo del asunto, que serían las audiencias, así que quiero que hablemos por favor de esas audiencias precisamente. Bueno, pues básicamente las audiencias en la ley 600 de un mismo caso pues se podían llevar a cabo en sanciones separadas pues entre sí. Ley 906, ¿sí? Se tiene como base el principio de la concentración. Entonces, esto quiere decir que la audiencia es pública de un mismo caso en continuidad. Excelente argumentación. Y por último, debemos claramente hablar de las pruebas, debido a que pues ahora me dicen que la víctima tiene un papel, entonces supongo que también debe haber algún cambio en cuanto a las pruebas y su aporte. Quiero que me hablen de la prueba, por favor. Bueno, la prueba en el sistema inquisitivo, básicamente la que presentaba el Estado, pues tenía como un mayor valor probatorio pues a las que presentaba el acusado, y pues en eso consistía básicamente lo de la prueba en este sistema. Bueno, en la ley 906 se implementa el principio de igualdad procesal. ¿Esto qué quiere decir? Que las partes tienen igualdad, ¿sí? Son iguales durante el proceso en cuanto a las pruebas. Bueno, entonces ya una vez recorrido y entendido lo que son los sistemas, sus características y asentadas todas estas características a lo que fueron las leyes como tal, la ley 600 y la ley 906, creo que para terminar de dar ese entendimiento al público, lo que nos haría falta sería como, no sé, una acción o una figura jurídica que hubiese nacido con una y no estuviese en la otra, o que existiese en una y de pronto se perdió con la otra. Entonces, no sé, si pudieran plantearme un ejemplo de cada una. Bueno, pues en la ley 600, una de esas es las decisiones extrapenales que están reguladas pues en el artículo 43, y básicamente consistía en que el funcionario judicial debía pues resolver dentro de ese proceso penal las cuestiones extrapenales que surgían pues de la actuación y que no fueran elementos constitutivos pues de la conducta punible. Otra de esas acciones fueron que dentro del proceso penal pues se discutía la responsabilidad civil
y se condenaba en sentencia. Es decir, que la responsabilidad civil que se derivaba pues de un delito no se hacía mediante un incidente como se hace ahora con la ley 906, sino que se hacía dentro del mismo proceso penal y se condenaba pues en la misma sentencia. También estaba lo de la prueba tasada, y era que básicamente las pruebas que presentaba pues el Estado tenían como un mayor valor probatorio que las pruebas que presentaba pues el acusado. Bueno, una de las acciones propias de la ley 906 es el ejercicio del incidente de reparación integral, el cual se encuentra estipulado en el artículo 102, y pues este nos indica cómo se debe definir y sentenciar la responsabilidad civil. Muy bien, muchas gracias por sus aportes, muchas gracias por haber participado, queridas compañeras, en este espacio. A las personas que nos están viendo y escuchando, pues muchas gracias y espero que nos podamos ver en una próxima ocasión debatiendo quizás de otro tema de vital importancia para la comunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a usted por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Vale, igualmente, hasta luego y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias a todos.